Dios te bendiga, esta es la paz contigo. Hoy vamos a hablar de la fin de la cautividad. Vamos a utilizar para esto Esdras 1:2. Dios te dice así. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esta persona me llama mucho la atención porque Dios va acomodando todo, pero no para nuestra conveniencia, no para nuestro favor. Va acomodando todo para su propósito. Y es el problema de los creyentes actuales. Creemos que Dios tiene que estar a nuestro favor, al propósito propio de cada uno. Sin embargo, Dios hace las cosas diferentes. Aquí vemos un pueblo que llevaba 70 años cautivo en Babilonia, porque precisamente ellos hicieron las cosas como ellos quisieron, como ellos pensaron mejor, y pagaron dichas consecuencias. Nosotros, a diferencia de ellos, tenemos el testimonio de que cuando hacemos las cosas como nosotros pensamos, no nos va a ir bien. Pero cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Dios va a despertar nuestro espíritu. En Esdras 1:1 dice Ciro, o habla de Ciro más bien, que el Señor le despertó su espíritu para hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo que la voluntad de Dios? Porque Jeremías había profetizado que el pueblo iba a estar cautivo por 70 años y posteriormente iban a regresar. Y así fue como sucedió. Esdras empieza a narrar el cumplimiento de dicha profecía. Entonces, Dios libera a su pueblo, pero no para el propósito de ellos, sino para el propósito de Dios, para morar en medio de su pueblo. Tú y yo hemos sido liberados, ha sido terminado nuestro cautiverio para servir a Dios, no para servirnos a nosotros mismos, ni como nosotros queremos, porque ese fue el problema del pueblo. El pueblo se servía como quería, hacía lo que quería, y tenían a Jeremías, y Jeremías les decía que no hicieran tal u otra cosa, y ellos como quiera lo hacían. Jeremías les decía, párense en la orilla del camino y pregunten por la senda antigua, y el pueblo decía, no escucharemos cuál es la senda antigua, y pagaron sus consecuencias, y pagaron sus problemas. Y muchas veces la iglesia actual está igual. La iglesia actual busca su propio propósito y no el propósito de Dios. Busca sus propias metas y no las metas de Dios. ¿Y cuáles son las metas del Señor? Las metas del Señor, por ejemplo, que nadie se pierda, sino que todos accedamos a la salvación por medio del arrepentimiento. Así de fácil, así de sencillo. Esdras nos recuerda esto. Dios va a acomodar todas las cosas para que tengamos gracia. Dios había profetizado previamente por medio de Jeremías que iban a regresar después de 70 años. El pueblo lo debió de haber escuchado. El pueblo debió de haber visto esa profecía en algún momento. Y ellos, en lugar de estar centrados en la voluntad de Dios, estaban centrados en sí mismos. Fíjate lo curioso. En el fin de la cautividad, que es el tema del día de hoy, cuando ellos recibieron el decreto de Ciro, rey de Persia, se les fue encomendado regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad, pero principalmente el templo. Tú y yo somos un templo, somos el templo de Dios. ¿Qué tan construido está tu templo? ¿Apenas vas poniendo los cimientos? ¿O vas en obra negra? O creo que por aquí se dice hasta obra gris. ¿Cómo está tu templo? Porque aún este pueblo regresó
y empezó a construir, pero dejaron de hacerlo. Dios les había dado un mandato por medio de Ciro: construyan, edifiquen, levanten, por eso los he liberado. Y a nosotros también nos liberaron. Pero en lugar de reedificar el templo, que es nuestro cuerpo, no, ya no. Es que es mucho trabajo, es que no tenemos tiempo. Dios tuvo que mandar a Ageo y Zacarías para animar al pueblo a seguir reconstruyendo el templo de Dios, porque ellos tenían promesa de que Dios habitaría en ese templo. Nosotros tenemos otra promesa. Nosotros tenemos la promesa de que Dios habitará en nosotros. Pero, ¿qué tipo de templo le estás dando a Dios? No, Señor, pues ya es obra negra, ya vive en esa. Ya es obra gris, vive en esa, son los cimientos o el muladar. No, a Dios dale lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios acomodó a un rey pagano, a un rey que dice en Isaías 45, en ese pasaje, que no le conoce, pero sin embargo Dios le usó. Dios lo levantó, le dio poderío y autoridad para beneficiar el propósito en su pueblo. ¿Cuántas veces Dios nos ha acomodado para el ministerio? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su gracia para que el templo, que es nuestro cuerpo y nuestra mente, sean dedicados totalmente para Él? Si contábamos las veces que lo ha hecho, pero también si contáramos cuántas veces hemos llevado esa obra diligentemente, no de acuerdo a nuestra voluntad y gusto, sino a la voluntad de Dios y al gusto de Dios, porque podemos cumplir la voluntad de Dios por a nuestro gusto, como nosotros pensamos y como nosotros queremos, sin tomar en cuenta a Dios. Pero recuerda de nuevamente el pueblo cautivo, el pueblo que estuvo allí en Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Por hacer las cosas como ellos querían y como ellos pensaban. Entonces, esto no se trata de hacer las cosas como queremos o pensamos. Se trata de hacer las cosas como Dios nos los está pidiendo, por medio del único fundamento que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y regresamos ya para ir cerrando. La pregunta es, ¿Dios ya despertó tu espíritu? Porque Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para hacer su voluntad. A nosotros también Dios nos ha despertado nuestro espíritu, pero no hacemos la voluntad de Dios muchas veces. Endurecemos nuestro corazón, endurecemos nuestro entendimiento. Es que ¿por qué lo tengo que hacer? Es que no me parece, es que no me gusta. No, no estamos hablando de gustos, al menos personales no. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el pueblo fuera liberado, fuera restaurado de la ciudad que fue sacado con violencia. Y la voluntad de Dios para con nosotros como iglesia es igual. Restaurarnos, liberarnos, pero no para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Él quiere. Ageo y Zacarías nos muestran un pueblo que ya tenía sus casas bien hechas, adornadas y trabajadas, pero el templo de Dios estaba ya abandonado. Así muchas veces nuestro templo está abandonado. El templo que Dios ha levantado en cada uno de nosotros, y en lugar de llenarse de su presencia, está vacío. Recuerda que la palabra va narrando que la presencia de Dios salió del templo. Entonces, ¿por qué salió? Por la desobediencia del pueblo. Entonces, ¿en nosotros está la presencia o no está la presencia? Y si está la presencia, es porque hemos aprendido a obedecer a Dios, y no solamente a sentirlo, sino a obedecerle a pesar de que muchas veces no lo sentimos. Es necesario seguir a Dios, es necesario hacer su voluntad y no la nuestra. Porque cuando hacemos la nuestra a nuestro agrado y como pensamos, suceden cosas terribles. Pero cuando hacemos lo que Dios pide, si el pueblo de Judá hubiera hecho lo que Dios le decía por medio de Jeremías, no hubieran sido llevados cautivos, no hubieran tenido que esperar 70 años, el primer templo no hubiera sido destruido. Pero ese es el asunto. Trabaja el templo espiritual que tienes en tu corazón para dedicárselo al único Dios vivo y eterno. Dios te bendiga.